¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí vamos a dar inicio a este importante módulo que es Fundamento de la Estrategia Política y tal cual lo hemos conversado en clase, también este insumo, este elemento, se está dejando para que ustedes puedan revisarlo, repasarlo, conocer un poco más de lo que significa pues los fundamentos de la estrategia política. Un tema importante, vital y crucial que habíamos dicho y que de hecho reforzamos con esta clase grabada es que es muy importante y es una gran deficiencia que tienen los consultores, los asesores y muchos jefes de campaña que de hecho saben ganar campañas electorales. Es los fundamentos teóricos, las herramientas y la metodología. Entonces, en este primer módulo creemos, de las 8 clases, en este curso intensivo, creemos que es fundamental señalar cuáles son los fundamentos de la estrategia política. Y aquí, en resumidas cuentas, vamos a tratar de explicar y reforzando la clase de este curso especializado un poco más sobre los fundamentos de la estrategia política y vamos a tocar videos de casos aplicados, como ustedes pueden ver, ¿sí? Vamos avanzando y queremos explicar un poco de qué es Goberna. Goberna es una empresa, una compañía especializada en materia de comunicación política estratégica para campañas electorales, pero también para gobierno, porque como vamos a explicar durante todas estas 8 clases, sí, la campaña es permanente y de hecho este término que acabo de usar, de que la campaña es permanente, es un término que está utilizado dentro del campo teórico. ¿Ven cómo lo teórico nos ayuda y nos proyecta? Y de hecho la finalidad es que tú como asesor, como estratega, como consultor, como jefe de campaña, amplíes el horizonte estratégico. Como empresa brindamos soluciones integrales en elecciones, gobierno, parlamento y movimientos sociales. Nuestra metodología prioriza el análisis de inteligencia. Yo, como graduado en inteligencia, priorizo la inteligencia para tomar decisiones. Como vamos a ver aquí dentro de muchos de nuestros análisis, por ejemplo, ¿no? Hay inteligencia en efecto negativa, que es de ataque, pero esta no necesariamente tiene que ser ilegal, espionaje. Hay métodos legales de recolección de información, como los métodos de Open Source Intelligence o de OSINT, fuente abierta, ¿no? Tal es uno de estos métodos que utilizó, por ejemplo, la conocida empresa Cambridge Analytica, ¿no? Pero la data, la investigación, la inteligencia, no es más que un insumo dentro de todo el proceso de la consultoría política. Con datos no haces nada si es que no tienes las herramientas estratégicas para convertirlos en herramientas de política, ¿no? Entonces, y las operaciones políticas son vitales para el éxito electoral y la gobernabilidad. Y esto lo aplicamos en tierra, aire, ciberespacio. Creemos nosotros en Goberna y por eso ustedes también que son asesores, jefes de campaña, creemos en una profunda ética de los resultados y de respeto a la confidencialidad. De hecho, esto es uno de los principios que hemos resaltado en clase, el respeto a la confidencialidad que todo consultor político, y aquí vamos a mostrar algunos vídeos y casos de consultores que han fracasado, ¿sí? Por justamente querer dar un excesivo uso publicitario de su propia imagen y han terminado generando enemigos innecesariamente, ¿no? Por todos estos elementos, Goberna ha demostrado ser una compañía en la que se puede confiar. Les cuento algo aquí, Goberna no capacitaba. Sin embargo, comenzamos a trabajar con los equipos de campaña, porque cada candidato, cada gobierno, cada estado tiene sus propios equipos ya, ¿no? Entonces muchas veces los capacitábamos para que puedan trabajar con nosotros coordinadamente. Entonces, en medio de todo ese proceso de capacitación, desarrollamos una división de capacitaciones a operadores, jefes y estrategas de campaña. Producto de eso surgió el manual del consultor político que está en nuestra tienda y que probablemente ustedes lo hayan visto. ¿Ya? Pero ahí no queda todo, o digamos, ¿no? Producto de esta trayectoria comenzaron a pedirnos que hagamos conferencias abiertas. Es así comenzamos a hacer giras en varios países, ¿ya? Pero ahí no quedó todo. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Perú, decidió confiar en nuestro conocimiento en el campo de la consultoría y juntamente con la Fundación hemos hecho una alianza estratégica que nos ha permitido de una forma bien importante crear la Escuela de Gobierno
y de estrategia política que solo se enfoca en formar asesores, estrategas y jefes de campaña. Y esta alianza es la que presenta los cursos de especialización en materia de marketing político y campañas electorales, ¿sí? Entonces, siéntanse en buenas manos, hay una certificación importante, también las clases conservan la metodología y la experiencia de una compañía que se dedica en la práctica a hacer campañas, ¿sí? Y el aval académico lo da la institución. Hasta aquí todo interesante, vamos avanzando y quiero toparme con este tema de vital importancia que es el inicio prácticamente, porque hemos dicho de que los fundamentos políticos de la estrategia, pero lo que no hemos señalado, y de hecho lo vamos a encontrar durante toda la clase, es que la guerra es un asunto de gravedad y no debe de emprenderse sin la debida reflexión y análisis. Sun Tzu. ¿Pero por qué decimos esto? Porque los conceptos militares, bélicos o de guerra son los conceptos que al final han nutrido la estrategia política, han entregado la capacidad para poder ser creadores del concepto de campaña, estrategia de ataque, contraataque, movilización. Todo esto proviene de toda la jerga dentro del ámbito militar. Es por esta razón que nosotros decimos que una de las personas que tiene mayor potencialidad para diseñar estrategias, de hecho, son los militares, específicamente las áreas de comunicaciones, sobre todo de inteligencia, porque ellos desarrollan permanentemente operaciones psicológicas, psicosociales que son necesarios para mantener el orden o confundir al enemigo. Todo está bien ahí y vamos a conversar y vamos a volver más sobre los conceptos militares. Sí, vamos a volver más a los conceptos militares porque van a entender que mientras más estrategia táctica militar comprendas desde el punto de vista de los fundamentos, mucho más comprenderás la campaña política en sí mismo, ¿ya? Por esto es que se requiere una estrategia política. Porque justamente no se puede emprender una campaña sin una reflexión y análisis. Sí, un spot no es un spot en sí mismo, un flyer no es un flyer en sí mismo, un afiche no es un afiche en sí mismo, responde a una estrategia de campaña política, a una línea comunicacional, a una hoja de ruta, a una estructura de actividades con un objetivo, ¿ya? Se requiere una estrategia política en campaña, se requiere, es indispensable, ¿ya? Y si existe, es más, al menos una probabilidad del 0.1% de fracaso, se debe diseñar una estrategia. Jamás diseña una estrategia quien tiene la certeza del éxito. Solo no hace estrategia aquel que no cree que pueda perder. O sea, si tú crees que no vas a perder y tienes la certeza, ya tienes la fe de que no vas a perder y la convicción plena, bueno, no hagas nada o no hagas estrategia, ¿no? Pero si al menos existe dentro de tu lógica y tu cálculo una probabilidad de perder, es ahí donde inicia el juicio del diseño de una estrategia. ¿Ya? Esto va como preámbulo porque yo les tengo que decir a ustedes como asesores, como consultores, no participen en elecciones en los cuales la estrategia es un elemento discriminado. ¿Por qué razón? Porque la discriminación de una estrategia va a terminar tarde o temprano en discriminarlos a ustedes como profesionales. ¿Por qué razón? Porque si ganan no fue culpa de ustedes que es estratega y si pierden es culpa de ustedes. Entonces, participen en procesos en los que realmente se valore la estrategia, donde hay muchas más probabilidades de explorar y explotar la potencialidad real del partido y del candidato. Y aquí aterrizamos del concepto bélico, militar y del ámbito propiamente de las Fuerzas Armadas, aterrizamos al concepto de la estrategia política en campaña. Ojo, estrategia política en campaña. Joseph Napolitan, padre del marketing político, tenía una máxima brillante que de hecho no creo que alguien pueda decirla mejor. Él dice, la estrategia es el factor individual más importante de una campaña. ¿Ya? A partir de este criterio es que nosotros vamos a comenzar a dar forma a toda la consultoría política. Por más que la estrategia sea uno de los 4 procesos o elementos, este va a ser el que nos va a permitir entender todo el marco que de pronto en otras circunstancias probablemente no lo entenderíamos, ¿sí?
Vamos a seguir avanzando para poder ir definiendo. Una de las cosas más importantes, y fíjense, es, ¿y qué significa estrategia? Me preguntan algunos. Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero decirte es, vamos a ir al origen etimológico y después de eso vamos a volver al concepto político para poder decir y deconstruir el concepto de estrategia política, ¿ya? Estrategia es un término fundamentalmente desarrollado por los griegos y la etimología nos dice que viene del griego stratos, que significa ejército, y del griego agein, que significa conductor o guía, ¿ya? Este concepto hace referencia a la conducción de acciones por parte de un líder sobre un equipo, una masa organizada, ordenada y disciplinada. Fíjate bien, porque una de las cosas en las que tiene problemas un partido político siempre es la capacidad de conducir correctamente a sus equipos de campaña. Uno por las rencillas internas, las divisiones, muchas veces los celos, los temores, los miedos. Fíjense cómo es que todas estas cosas terminan siendo externalidades cuando se trata de hablar de estrategia, porque simplemente hay un ejército que obedece, ¿ya? Y hay un guía, un estratega, un conductor que manda y que dice qué hacer, ¿ya? Evidentemente, estos conceptos nos derivan, ¿ya? Nos derivan y nos llevan a lo que significa la estrategia política propiamente dicha, ¿no? ¿Y qué es la estrategia propiamente dicha? En primer lugar, vayamos a entender que los elementos esenciales de la estrategia son 4. Fíjate, objetivo. ¿Por qué razón? Porque una estrategia no existe sin que haya un objetivo hacia dónde quiere ir. Ahora, normalmente el objetivo lo dice el candidato. Por eso es que es muy importante que el candidato esté preparado y sepa qué realmente quiere. Muchas veces ellos pueden decir, quiero esto, pero en realidad no saben o en realidad no lo están haciendo. Entonces, tienes el objetivo claro y definido y hay una metodología también para obtener el objetivo que voy a explicarlo el día de hoy, ojo, porque las campañas no siempre van a estar destinadas a ganar. No siempre van a estar destinadas a ganar y eso hay que conocerlo. Pero bueno, está el objetivo, ¿ya? Una cabeza de mando, es decir, una figura y un líder visible que tengan la capacidad para dirigir una masa, un ejército, ¿ya? Y con una ruta operativa. ¿Qué quiere decir? He escuchado erróneamente de muchos candidatos de mucho poder y bastante capacidad política decir, mi estrategia es esto. Pero eso no es una estrategia, una acción no es una estrategia. Una hoja de ruta que combina operaciones, actividades, acciones, su suma e interacción es en realidad una estrategia. Y te das cuenta que sin estos elementos no existe pues estrategia. No hay estrategia, ¿no? Si te dicen que la estrategia simplemente es la ruta, desconocen de que la estrategia puede y necesita y el elemento indispensable del objetivo, la cabeza de mando y del ejército, ¿ya? Fíjate, ¿por qué razón? Porque si tú te das cuenta, y de pronto lo vamos a poner en claro, de hecho, en claro, es que definiendo ahora la política, vamos a cruzar después ambos conceptos y vamos a encontrarnos con el concepto de la estrategia política, porque esa pues es la base, ¿no? Esa pues es la base, ¿no? La política como ejercicio del poder en relación a un conflicto de intereses. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de organizaciones que compiten para poder conseguir el poder, ¿no? Como diría Sartori, ¿no? Como diría Sartori, estas organizaciones compiten en elecciones libres para poder llegar al poder, ¿ya? Y acá voy a tomar a 3 clásicos importantes. No quiero tomar los conceptos muy modernos porque los clásicos son inmejorables, ¿ya? Carl Schmitt, por ejemplo, decía, ¿no? De pronto, ya, decía, de la política como juego y dialéctica de amigo y enemigo, ¿ya? Que tiene en la guerra su máxima expresión, ¿ya? Porque aquí no está separada la guerra de la política, pero es otro tema que vamos a hablar cuando clasifiquemos las formas de lucha política. Fíjate, Carl Schmitt habla de la política como una estructura de amigo y enemigo, mientras que Maurice Duverger señala la política como una funcionalidad, o sea, como una lucha o combate, ¿no? De individuos o grupos para conquistar el poder que los vencedores usarían en su provecho, ¿ya? Y Weber define la política estrictamente en función del poder, ¿ya? Es decir, que habría marcos de espacios de poder
que por ende la política sería esos espacios de poder, mientras que otros espacios ausentes de poder en los que no habría política, ¿ya? Entonces, estos conceptos que nos intentan diagramar o explicar de una forma simple cómo funciona una estrategia política, cómo funciona la política, perdón, nos deriva y nos lleva a un hecho importante que es lo que estamos buscando, definir pues o encontrar qué significa estrategia política, porque para poder hablar antes del marketing político tengo que saber cuáles son los fundamentos de la estrategia política, ¿ves? Entonces la estrategia política vamos a decir que es esto, los 4 elementos que hemos dicho es el uso de mecanismos, ya la ruta, ¿no? De un conjunto disciplinado de militantes, ¿ve? El ejército, ¿ve? Segundo elemento, bajo la conducción de un liderazgo jerárquico, ¿ve? El líder, ¿no? Con la finalidad de conquistar el poder. El objetivo, tienes en este concepto los 4 elementos o indicadores de que estás trabajando una estrategia política, ya puede ser en campaña o puede ser en gobierno. De hecho, es muy importante que definas si esta estrategia política la vas a trabajar en campaña o la vas a trabajar en gobierno, porque son distintos usos, distintas formas, aunque las metodologías de pronto y los fundamentos teóricos no cambien. Hasta ahí tenemos entonces una descripción de lo que es la estrategia política, ¿ya? Bien, y hasta ahí te vas a dar cuenta o nos damos cuenta de que todavía no estamos en el terreno de la consultoría política, ¿ya? Una de las cosas que siempre aclaro cuando capacito a los jefes de campaña, estrategas, y mis otros socios asesores también lo señala de forma permanente y lo decimos en el manual del consultor político, por ejemplo, en nuestros artículos hay una diferencia entre la academia y sus fundamentos para la ciencia política en el marco del marketing político y la consultoría política en el marco de los fundamentos teóricos de la lucha política, que es esto que les estoy mostrando. Es decir, les estoy dando conocimientos sintetizados y útiles para la acción política. No les estoy dando conocimiento para la investigación científica, porque hay una diferenciación importante entre la academia y la consultoría, entre la ciencia y la campaña. ¿Cuál es? Es que la ciencia tiene como fin la búsqueda de la verdad científica, mientras que la consultoría tiene como fin el éxito y la conquista del poder, ganar, ¿no? Te das cuenta que es distinto. Los insumos que te estoy dando son necesarios que lo comprenda un académico, sí. Tenemos académicos dentro de nuestro equipo, ¿sí? Pero son aplicados al campo de la consultoría política. ¿Ves qué importante es diferenciar esto? ¿Por qué razón? Porque muchos candidatos importantes a regiones, estados o gobiernos, al Congreso, al Senado, creen de que pues porque alguien es catedrático o académico puede diseñar una estrategia ganadora. ¿No? Puede ejecutar, fíjense, distinto diseño de ejecución, ¿no? Otros creen que porque alguien sabe ganar campañas, puede explicar a otros cómo hacerlo. Fíjate bien de esto que te acabo de decir último, aún más, ¿ah? Porque ganas campañas, crees que puedes enseñar a otros cómo hacerlo. No, hay personas que son ganadores de campañas, son winners, son muy buenos, son campañeros, ganan. Dile a otro, a ver, explícale a otro. No saben. Son artesanales, son muy buenos, pero no tienen la capacidad de poder conducir, capacitar o entrenar equipos. De hecho, mucho depende de sus propias habilidades y que pueden funcionar como buenos jefes de campaña. Estas capacidades que te estoy dando, yo en conocimientos teóricos, metodológicos y herramientas, por ejemplo, a una persona que sí sabe ganar, le van a servir muchísimo. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento lo va a ordenar y va a tener la capacidad de dirigir equipos mucho más grandes. Por eso decíamos desde un inicio de que estas clases tienen fines principistas, teóricos, metodológicos, de herramientas y de análisis. No tienen como fin soluciones ad hoc para casos específicos o respuestas a tus campañas específicas. No, tiene como fin alinearte y certificarte con estándares de consultoría política. ¿Ves?
Entonces, la metodología de campaña que nosotros aplicamos y que te estamos presentando en este momento está dentro de los estándares de la consultoría política mundial. Así que de pronto puedes tú investigar mucho más, puedes optar por criticar o hasta cuestionar este modelo. Investígalo y vas a encontrar que va a ser similar. Hay una metodología para la campaña electoral. La campaña electoral tiene tres grandes pilares metodológicos, ¿ya? O tres grandes supuestos metodológicos. ¿Cuáles son estos? ¿No? La planificación, ¿no? No puede haber ejecución sin planificación. Ojo, ¿eh? Hay gente que ejecuta sin saber qué ha hecho. Ese es el campañero, gana, pero no sabe cómo lo ha hecho. Y hasta veces, y muchas veces repetidas, tiene suerte, pero no significa que pueda replicarlo, ¿no? Planificación, ejecución y medición de resultados. La medición de resultados es tan importante como la ejecución porque yo voy a aprender a través de la medición de resultados, ¿sí? Voy a aprender a testear, medir o ajustar mis estrategias y maniobras tácticas. En la planificación, ¿sí? Nos tenemos una metodología de planeamiento de las comunicaciones que establece algo muy importante: rápidamente objetivos estratégicos. ¿Qué significa? Hacer con el equipo de campaña que nos digan qué rayos quieren, porque si el equipo no sabe qué quiere, si el equipo no sabe cuál es su objetivo, ojo ahí, por favor, si el equipo no sabe cuál es su objetivo, no va a poder ir a ningún lado. Pero además, luego que identificaste el objetivo estratégico, identificar después el público estratégico, sus diferentes niveles, ¿no? El público duro, más permeable a tu discurso, el público blando, el público flotante y los influenciables, ¿no? Como vamos a hablar mucho dentro de esta clase, ¿no? Fíjense, y lo que podemos ver ya es que rápidamente, después de elaborar, diseñar o identificar a mi público, yo defino el mensaje, la narrativa política, ¿sí? Y colocar las prioridades en una línea del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la planificación implica la gestión del tiempo de campaña, vital, importante. La gestión del tiempo de campaña significa yo saber cuándo ingreso, cuándo salgo, cuándo invierto más, cuándo invierto menos, cuándo me defiendo, cuándo ataco, ¿ya? Positivo, negativo, mixto, ya que vamos a verlo el día de hoy. La meta es que el día de hoy ustedes terminen haciendo un plan de campaña, ¿ya? Un plan de campaña, ¿sí? Bueno, después de que tengo yo mi plan y establecí objetivos, mensajes, público y prioridades en el tiempo para mi gestión, paso a la ejecución y a la hora de ejecutar, nosotros somos expertos de convirtiendo investigaciones farragosas, complicadas, en cosas prácticas para poder volverlo comunicación táctica, porque aquí debo de decirlo completa. Política es táctica, no es estratégica, ¿ya? Y probablemente haya por ahí algún comunicador, publicista o estratega publicitario. Entonces, debe de entenderse que la comunicación es táctica, o sea, requiere un alto nivel de especialidad, pero no diseña ni la línea investigativa ni la lectura del sistema político, logrando operativizar rápidamente todos los lineamientos generales que se planteó en la planificación. Después de que yo tengo mi ejecución, paso al área de los resultados. Oye, ¿estoy teniendo resultados o no? ¿Cuánto estoy invirtiendo en esta campaña? ¿Cómo sé si sirve o no? Por ejemplo, cuando es en redes sociales hay campañas menos efectivas y más efectivas. ¿Cómo las mido? ¿Sabemos hacer campañas efectivas en redes en primer lugar? Ya, y en tierra, ¿cómo los 10 paneles que hemos invertido, tal vez $50,000, están sirviendo? Ya, usamos nosotros nuestra tecnología de análisis de medio para medir la eficacia del mensaje y hacer los ajustes al programa. ¿Por qué razón? Porque ninguna estrategia es completamente infalible, ni mucho menos rígida. Hay que variarla, hay que cambiarla, hay que mutarla y hay que permanentemente estar ajustándola. ¿Ya? Entonces hay que hacer estrategias adaptativas que aseguren el éxito. Y yo tengo que, por ende, saber medir, testear, pulsear los resultados de mi campaña. Fíjate, ¿ya? Mira,
Fíjate en esta parte de acá, de la planificación y la ejecución, porque resultados no vamos a ver, pero vamos a entrar a estos dos cuadrantes, planificación, ejecución. Fíjate por favor, y esto lo vamos a abrir en algo que hemos llamado los factores del éxito electoral, que son dos fases y cuatro elementos, ¿ya? En la fase de planificación vamos a meternos un poco más en la campaña, y vamos a decir, pues, ¿no? Que la fase de la planificación tiene elementos e insumos vitales o cruciales, ¿ya? Tiene elementos, insumos vitales o cruciales. Uno de ellos es, ¿cuál? La inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia es en base a tres niveles específicos. ¿Cuáles son estos tres niveles? La investigación de la población, la investigación de tu enemigo, la investigación del sistema político. Conociendo estos tres elementos es donde tú vas a poder tener mucho más éxito en términos de tu campaña. ¿Sí? Recuerda, investigación de la población, investigación del enemigo e investigación del sistema político. Muchos candidatos pierden por no haber comprendido bien a su enemigo, ni siquiera se comprenden a sí mismo, no cumpliendo o ignorando la máxima de Sun Tzu, aquel que se conoce a sí mismo y a su enemigo, ganará todas las batallas, mientras que aquel que se conozca a sí mismo y no conozca a su enemigo, ganará una y perderá otra, y el que se desconoce a sí mismo como su enemigo, todas las batallas las perderá. La inteligencia es el arma con el que se construye, es la munición con el que se construye la estrategia, ¿ya? Vamos a ver el caso particular de Cambridge Analytics y vamos a ver, por ejemplo, cómo es que ellos diseñaban estrategias poderosas a través de los datos, pero los datos no lo son todo, son un insumo. Aquí nadie dispara nada si es que no existe una buena estrategia, ¿ya? Tienes los datos, tienes la información del sistema de tu enemigo y de la población. Luego de eso diseñas una estrategia. Las estrategias pueden ser de diversos tipos, lo vamos a explicar. Puede ser blanca, negra, puede ser gris, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa. Hay muchos tipos. Lo vamos a explicar hoy día porque hoy vamos a hablar de los fundamentos teóricos de la consultoría política. No vamos a hablar de fundamentos teóricos propiamente dichos, sino herramientas prácticas, ¿no? Y la base, ¿no? Tienes ya toda la fase de planificación, digamos, lo tienes en papel, coordinado con tu equipo, alineado. Ahora falta un elemento que es la fase de ejecución. Pero para poder pasar de la planificación a la ejecución, hay una línea vertical importante que es el capital humano. Cuentas con el capital humano, cuentas con el capital directivo, cuentas con el ejército, cuentas con los insumos que te van a hacer ganar en materia de capital humano la campaña. Ojo con esto que te estoy diciendo porque es vital, es crucial. Si tú no tienes este aparato humano, no importa cuán buena estrategia y cuán buena data tengas, si no tienes la maquinaria, si no tienes el monstruo, ya, simplemente no vas a llegar a ningún lado. Entonces es propio de las estructuras partidarias tener necesariamente un equipo técnico capacitado. Además, si desean contratar a una consultora, a una agencia de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, ya estamos en el 75% de las etapas y aún no te hablo de nada de comunicación. ¿Por qué razón? Porque justamente el enfoque de la comunicación propiamente dicha es la que pone la comunicación por delante, ¿no? Cuando en realidad yo estoy poniendo la estrategia política, la inteligencia, ¿no? Por delante, ¿no? Pero algo más, no solamente la inteligencia y la estrategia, algo más. Esta organización tiene que servirte y crearse un cuarto de guerra o conocido comúnmente en el mundo de la consultoría política como War Room. El War Room es el cuarto de guerra, ya es el Estado Mayor, es un búnker estratégico que necesariamente es estratégico, táctico y operativo. Es decir, desde aquí no es un conjunto de amigos, ¿ya? Desde aquí se ejecutan las estrategias, ¿ya? Este War Room sí es un espacio geográfico, no es pues una plataforma de conversación, no es un chat, no. Sí es un espacio geográfico. Y es este War Room quien se va a encargar de la ejecución de las estrategias
y el uso inteligente de los datos y las informaciones para poder hacer comunicación táctica. Acá llegamos al terreno recién de la comunicación evidentemente táctica. Sin estos 4 elementos no existe campaña profesional. Por eso hemos dicho que estos insumos te van a permitir afinar los conocimientos y la experiencia ganadora que tú tienes, ¿ya? Pero sin este elemento, este de aquí y este de aquí, no existe metodología. No tienes método. Afina tu método con esto. Perfecciónalo, ¿no? Entonces, y ya, ahora vamos a ver en el campo aplicativo, cómo es de interesante, por ejemplo, ¿qué tiene de interesante? La aplicación en el campo de la vida ya propiamente de campaña, la aplicación en el campo propiamente de la vida de campaña. Y en el campo de la aplicación podemos ver diversos elementos que cumplen roles, distintos roles. Por ejemplo, ahí está el CEO de Cambridge Analytica, ¿no? Que efectivamente cumplía el rol de ser un estratega, ¿ya? De ser un estratega en campaña, ¿ya? Pero también tienes, en el caso estamos hablando específicamente de la campaña de Donald Trump, ¿ya? Para poder enmarcarlo, ¿sí? Y ahí tienes quien se consideró su tercer jefe de campaña de Donald Trump, ¿ya? Y aquí tienes a una de las operadoras o gestoras que en realidad fue un poco más de secretaria, ¿ya? Que otra cosa, Brittany, en realidad no fue un factor, ella misma dice, yo no sé mucho de esto ni de otro, en realidad fue casi una operadora o una secretaria, y por eso que estaba al tanto de casi todos los insumos o elementos de campaña. Este es el fenómeno, diríamos, disgregado en el campo de Cambridge Analytica.